Hola chicos, espero que se encuentren bien en este tiempo de aislamiento social obligatorio y que necesariamente debemos quedarnos en casa y a partir de este estar en la casa ir descubriendo esta obligación de ir aprendiendo de otras maneras, distintas, diferentes, que se presentan como desafío nuevo para, digamos, avanzar en nuestros estudios. Bueno, hoy voy a hablarles sobre la filosofía. En primer lugar, quiero hacerles un recuerdo acerca de ella, una visión general de los temas que hemos venido desarrollando. Por supuesto, digamos, estos desarrollos han sido un poco a través de la plataforma, a través de los distintos links que le di, enlaces, a que hablan sobre ella, sobre la filosofía. Entonces, digamos, la propuesta de hoy es hablarles de ella, pero en términos generales, ¿no? Porque a diferencia de otras disciplinas, la filosofía siempre está versando sobre ella misma, sobre su propia naturaleza. Recordemos que cuando hablábamos de la filosofía, la habíamos comparado un poco con las otras ciencias, ¿sí? Teniendo en cuenta que Aristóteles dice acerca de la filosofía que es la madre de toda la ciencia, ¿no? Bueno, y por eso se hacía necesario, en primer lugar, tener que ubicarla, la filosofía, dentro de la clasificación de la ciencia. Y decíamos que la filosofía pertenece al campo de las ciencias formales. Su objeto de estudio es la realidad abstracta, es el preguntarse por las cosas, por tratar de dar respuestas racionales a partir con la palabra, y a partir de la palabra poder utilizar este método que es propio de ella, que es la dialéctica, que es lo fenomenológico, que es lo hermenéutico, y porque busca justamente tener esta mirada abarcadora de las cosas, no se conforma con lo poco, sino que busca dar respuesta del todo, ¿sí? Y por eso se hace difícil también el planteo muchas veces cuando se inicia una introducción acerca de la misma, porque no es solamente el saber dar el significado etimológico de la palabra filosofía, sino que partir de ella ya implica el conflicto, el interrogante filosófico acerca de ella. Y por eso puede generar ciertos temores. Pero bueno, eh, no debemos tampoco asustarnos. Y por eso es que quiero tomar unas palabras de Bergson que dice: la filosofía, como todo lo demás, se aprende. La memoria no solo desempeña una función importante, sino que su ejercicio es necesario, ya que la filosofía únicamente se comprende haciéndola y después de haberla hecho, lo que equivale a decir que la introducción es en realidad una conclusión, y que desde el punto de vista pedagógico es más una reflexión sobre lo que se juzga haber realizado que sobre lo que queda todavía por realizar. Bien, es decir que nos queda mucho todavía por realizar. Tenemos que decir que es un saber que puede ser aprendido, que no es algo que pueda ser memorizado, sino que es una construcción que se da en el día a día, en la medida que nosotros vayamos preguntándonos por aquellas cosas que de ella, que del estudio de ella deviene, digamos, el planteo filosófico, ¿no? Y por supuesto, la filosofía no surge en el aire, en el vacío, sino que la filosofía tiene un origen, y ese origen es Grecia. Todos recordamos cuando estudiamos la historia de las civilizaciones, situamos a la sociedad griega como una de las civilizaciones más desarrolladas en la antigüedad. Y bueno, desde aquí es que nosotros vamos a posicionarnos para hablar un poquito de su historia. Y desde su historia, digamos, de reflexión, porque en realidad, digamos, cuando hablamos de filosofía, Roma es la que recepciona todo este bagaje, digamos, de pensamiento, que un poco podríamos así decir que trata de entenderlo, trata de explicarlo, digamos, empieza, digamos, ahí la construcción, digamos, del pensamiento occidental, ¿sí? Con los planteos que hace la filosofía griega.
Había dicho en el inicio de esta clase que si bien la filosofía la habíamos comparado con las otras ciencias, bueno, tenemos que decir que las ciencias fácticas o empíricas son aquellas que son conocidas por nosotros como las ciencias naturales y las ciencias sociales. A diferencia de la filosofía, estas ciencias tienen un método propio, que es el que nosotros ya conocemos como el método científico, ¿sí? Y bueno, esta manera de, de acercarnos al conocimiento científico requiere justamente un método propio, ¿sí? El método hipotético deductivo y los métodos deductivos e inductivos. Para hablar justamente de la filosofía y no detenernos, tenemos que decir que estos planteos filosóficos van a aparecer recién en la escolé. Es un término griego, escolé, que significa escuela. Y esto hace alusión Platón en sus diálogos, en sus escritos. Es decir, aquello que los chicos hacen en su tiempo libre. Escolé significa tiempo libre. De allí que podemos entender o decir que este tiempo que el hombre libre que tiene el hombre lo dedica al aprendizaje, a realizar tareas de aquellas cosas que no sabe, que desconoce. Y por eso, digamos, su mismo significado filosofía podría estar vinculado a aquella actividad extraña que realiza el ser humano, con la búsqueda del saber total de las cosas. Esta búsqueda, digamos que es una búsqueda holística, tratando de dar respuestas generales, no deteniéndose en ninguna en particular. Por eso Aristóteles va a decir que deslinda la responsabilidad a las otras ciencias, y ella va en busca justamente del meollo de la cuestión, ¿no? Y es lo que los griegos realizaron. Se preguntaban por el origen. Este origen, digamos, que tiene que ver con el arjé, ¿sí? Y que lo van a ir explicando racionalmente a través de la palabra, pero contemplando la naturaleza, los cambios cíclicos del mundo. Y, y por eso, bueno, la filosofía como deseo de la sabiduría sería aquella extraña actividad, como dije hace rato, a través de la cual conocemos relativamente la verdad, y se la define como esa búsqueda de la verdad. En este sentido, ser hombres es estar abierta a esta búsqueda de verdad, ¿sí? Es que es una verdad ineludible, todos la buscamos, que no es una verdad, que no es algo que requiere, que se hace, digamos, al azar o esporádicamente por unos pocos, sino que es una actitud fundamental del hombre. Si no hubiese esa inquietud, si no fuese una necesidad humana, intentar responder el para qué del mundo, de la vida, de la muerte, de la existencia, de la historia, el significado del conocimiento humano, no haríamos filosofía, no entenderíamos eh, el porqué de la filosofía. Eh, bueno, aquí un poquito me gustaría también tomar aquellas palabras este, que el Papa Juan Pablo II en la encíclica Fides y Ratio trata, digamos, de iluminar lo que es la filosofía. Dice acerca de ella que es una experiencia de lo infinito, porque su objeto es el centro mismo, el núcleo del que irradia la luz de las cosas, y por eso nunca puede descansar en una respuesta definitiva. El Papa Juan Pablo II enseña que el conocimiento del hombre es un camino que no tiene descanso, porque su destino es descubrir en el lenguaje de las cosas el texto inabarcable de su creador, el rasgo en el lenguaje de la filosofía que quizás su incesante peregrinar, el volver una y otra vez sobre las mismas preguntas. Y por eso es importante que aclaremos también que a la hora de filosofar, la pregunta ya implica
una dificultad, encontrar problemas filosóficos, y por eso es necesario aclarar tres cosas. La primera es que preguntarnos qué es un problema, y un problema es siempre un interrogante, es una pregunta para la cual todavía no hay una respuesta satisfactoria. En segundo lugar, para que sea un interrogante filosófico debe ser un problema significativo, es decir, que un planteo que no sea privado, exclusivo ni trivial, puede coincidir total o parcialmente con las otras ciencias o con las otras disciplinas en el ámbito del saber. Y en tercer lugar, puede tener que ver con la situación límite, aquellas que no podemos cambiar y nos enfrentan con fronteras que no podemos traspasar, con elecciones de vida, con lo que sabemos y no debemos hacer, con la creación artística, etc. La excelencia propiamente de la filosofía, vamos a decir, es esa actividad extraña que realiza el hombre y que está vinculada a la amistad con la sabiduría. Cuando algo nos interesa, nos damos cuenta que es necesario detenernos para poder saber de qué se trata aquello que nos inquieta, que nos molesta, que no conocemos. Y por eso la sabiduría implica esta posición del saber, esta propensión a descubrir aquello que nos interesa, de saber las cosas, de saber ver las cosas, ¿no? Detenerse en ellas sin pasarlas de manera ligera. La sabiduría no es algo que alguien lo posea, sino que es algo que hay que encontrarlo, hay que buscarlo, es algo que digamos que está en movimiento, en una permanente construcción del saber, desde el deseo que provoca la búsqueda, ya que nos pone ante la conciencia de nuestra carencia, ¿sí? Esa necesidad insatisfecha que tenemos nosotros. Por eso el filosofar va a requerir siempre esto de resignificar las cosas, darle un nuevo sentido. Aquello que otros hombres en otro momento del tiempo histórico han tratado de dar respuesta, nosotros también, desde nuestro lugar, desde esta actualidad, hombres que buscan saber y dar respuestas racionales de las cosas, lo hacemos desde este posicionamiento de resignificar las cosas, ver desde otro lugar, como lo señala, digamos, la filosofía misma, ¿no? En su símbolo, que es la lechuza, porque logra ver en la profundidad y espesura de la oscuridad, lo que nosotros muchas veces, con nuestra simple visión, no podemos hacerlo. En los próximos encuentros vamos a seguir tratando de dar ideas más claras acerca de este hacer filosófico, de sus motivaciones, que es tan importante y que Jasper nos señala como el asombro, la duda y las situaciones límite. Paz y bien.